Las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de construir o destruir el alma de nuestros hijos. Quizás nunca te lo han dicho así, pero hay frases que, una vez pronunciadas, nunca pueden ser retiradas completamente. Son como pequeñas heridas que se quedan en el corazón de nuestros pequeños y que, con el tiempo, se convierten en muros invisibles que nos separan de ellos. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de dar todo por tus hijos, ellos parecen cada vez más distantes? ¿Te has preguntado por qué ese niño que antes corría a tus brazos ahora apenas levanta la mirada de su teléfono cuando le hablas? ¿O por qué ese «te quiero» que antes escuchabas todos los días ahora solo aparece en fechas especiales, casi como una obligación? El problema no son tus hijos, nunca lo han sido. El problema está en una dinámica familiar que hemos creado sin darnos cuenta, muchas veces por exceso de amor, por miedo a perderlos o por repetir patrones que nosotros mismos vivimos en nuestra infancia. Hoy quiero compartirte una sabiduría que tiene más de 2000 años, pero que sigue siendo tan válida como el primer día. La sabiduría de Confucio, ese gran maestro que entendió como pocos la importancia del respeto, la armonía familiar y el equilibrio en las relaciones. Una sabiduría que, aplicada a nuestros hogares modernos, puede transformar por completo la relación con nuestros hijos. Y si estás sufriendo en silencio porque sientes que tu hijo ya no te respeta, o porque te duele verlo tomar decisiones que sabes que le harán daño, o simplemente porque ya no sientes esa conexión especial que tenían antes, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, que hay esperanza. Porque cuando entendamos qué cosas nunca debemos decirle a un hijo, estaremos dando el primer paso para recuperar ese vínculo sagrado que quizás creemos perdido para siempre. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal. No solo nos ayudará a seguir creando contenido como este, sino que podría ser el primer paso para recuperar la paz y el respeto dentro de tu hogar. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una madre mexicana, como tantas otras, que dio todo por sus hijos y aún así sentía que la estaban olvidando. Porque cuando entiendes cómo aplicar esta sabiduría en tu hogar, todo cambia. Carmen despertó con el sonido familiar de las tortillas en el comal. Desde la cocina, su madre, doña Lupita, preparaba el desayuno como lo había hecho durante los últimos 60 años. El aroma a café recién hecho y chile tatemado llenaba la pequeña casa en Oaxaca, donde Carmen había crecido y donde ahora, a sus 45 años, había vuelto a refugiarse después de que sus hijos dejaran el nido. ¿Otra vez pensando en los muchachos?, preguntó doña Lupita sin voltear a verla, con esa intuición que solo las madres tienen. Carmen suspiró mientras se sentaba en la mesa de madera desgastada que había sido testigo de tantas comidas familiares. Mateo no ha llamado en 3 semanas, mamá. Y Sofía me mandó un mensaje diciendo que no vendrá para mi cumpleaños porque tiene una fiesta con sus amigos de la universidad. ¿Sabes cuántas fiestas dejé yo por estar con ellos? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántos sacrificios? Doña Lupita sirvió el café en silencio, con esa calma que solo dan los años, y se sentó frente a su hija. ¿Y se los has dicho así? Con ese reclamo en la voz. Carmen bajó la mirada. Claro que sí, merecen saber todo lo que he hecho por ellos. Doña Lupita tomó un sorbo de su café y miró por la ventana hacia los cerros que rodeaban el pueblo. El sol apenas comenzaba a iluminarlos. Cuando eras niña, ¿recuerdas lo que decía tu abuela sobre las palabras y el agua? Carmen sonrió levemente. Su abuela, doña Concepción, había sido una mujer de pocas palabras, pero las que decía parecían talladas en piedra. Las palabras, como el agua, una vez derramadas no pueden recogerse, recitó Carmen. Exacto, asintió doña Lupita. Tu abuela nunca estudió a Confucio, pero sus enseñanzas eran muy similares. Confucio decía que antes de hablar debemos preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es amable? Carmen miró a su madre con curiosidad. Nunca la había oído hablar de Confucio. ¿Y eso qué tiene que ver con Mateo y Sofía, mamá?
Todo, respondió doña Lupita con una sonrisa serena. La primera cosa que nunca debes decirle a un hijo es que te debe algo por haberlo criado. El amor verdadero no lleva cuentas, mija. Carmen sintió como si su madre acabara de leerle la mente. ¿Cuántas veces en llamadas y mensajes les había recordado a sus hijos todo lo que había sacrificado por ellos? Dejé mi carrera por ustedes. Nunca pude viajar por estar pendiente de ustedes. Me quedé en un matrimonio infeliz por darles estabilidad. Frases que creía justas, pero que ahora, bajo la luz dorada del amanecer oaxaqueño, comenzaban a pesarle en la conciencia. Pero es la verdad, mamá. Sí dejé mi carrera. Sí me quedé en ese matrimonio más tiempo del que debía. Y fueron tus decisiones, Carmen. Decisiones de amor, sí, pero tuyas al fin y al cabo. Los hijos nunca pidieron nacer, nunca firmaron un contrato donde se comprometían a pagarnos cada sacrificio. Si lo hiciste por amor, cobra en la misma moneda. Y el amor no pide facturas. Carmen sintió una lágrima rodar por su mejilla. Recordó la última conversación con Mateo, cuando le reclamó no haberla llamado en 2 semanas, recordándole que ella nunca había dejado de llamar a doña Lupita, ni siquiera cuando vivió un tiempo en Estados Unidos. Así que estás diciendo que nunca debo recordarles mis sacrificios, no como un arma, no como una deuda que deben pagar, respondió doña Lupita mientras le servía una tortilla recién hecha. Confucio enseñaba que la familia es como un pequeño estado. Si gobiernas con reproches, obtendrás obediencia por temor o culpa. Si gobiernas con ejemplo silencioso y respeto, obtendrás lealtad verdadera. Carmen tomó un bocado de los frijoles que su madre había preparado, exactamente como a ella le gustaban desde niña. Nunca había tenido que pedírselo, doña Lupita simplemente sabía. Y nunca, ni una sola vez en todos esos años, le había echado en cara el tiempo que pasaba cocinando para ella. La segunda cosa que nunca debes decirle a un hijo, continuó doña Lupita como si pudiera leer el hilo de pensamientos de Carmen, es compararlo con otros. Mira a tu prima. Ella sí me llama todos los días. Tu hermano nunca me habla así. Cada ser humano es un universo único, y cuando los comparamos les robamos su individualidad. Carmen sintió como si su madre acabara de darle una bofetada. Hace apenas un mes, en una videollamada con Sofía, le había dicho exactamente eso. Tu hermano al menos me envía fotos de vez en cuando. Tú, ni eso. La cara de Sofía se había transformado y la llamada terminó poco después con excusas sobre tareas pendientes. La tercera cosa, siguió doña Lupita mientras le acercaba el azúcar para el café, es amenazar con retirarles tu amor. Si sigues así, ya no te voy a querer. Me vas a matar de un disgusto. El amor de una madre debe ser el único lugar en el mundo donde nuestros hijos sepan que, pase lo que pase, siempre tendrán refugio. Carmen recordó una discusión con Mateo cuando decidió dejar la carrera de derecho que ella había soñado para él. Me vas a matar de la decepción, le había dicho. Después de todo lo que hice para que pudieras estudiar, así me pagas. Las palabras ahora le sabían amargas. Confucio decía que la virtud nunca está sola, siempre tiene vecinos. Continuó, doña Lupita. Cuando un hijo siente que el amor de su madre es condicional, busca ese amor incondicional en otros lugares, y no siempre son los mejores lugares. Carmen pensó en Mateo y sus nuevos amigos, en cómo parecía valorar más su opinión que la de ella, en cómo Sofía buscaba la aprobación de sus profesores y amigos, mientras que sus logros en casa parecían pasar desapercibidos o ser insuficientes. La cuarta cosa que nunca debes decirle a un hijo es que sus sueños son imposibles o tontos. Eso no te va a dar de comer. Mejor busca algo más seguro. Eso es para gente con más talento que tú. Cuando hacemos eso, no solo matamos sus sueños, sino que les enseñamos a no confiar en su propia voz interior. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mateo había dejado derecho para estudiar música, su verdadera pasión, y ella, en vez de apoyarlo, le había dicho todas esas frases, palabra por palabra. Confucio creía que cada persona tiene un propósito único y que la mayor felicidad viene de descubrir y vivir ese propósito.
continuó doña Lupita, mientras comenzaba a levantar los platos. Cuando le decimos a un hijo que sus sueños no valen, le estamos robando su propósito, y con ello su felicidad más profunda. El sol ya iluminaba completamente la cocina. Carmen ayudó a su madre a lavar los platos, en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. Pensaba en todas las veces que, creyendo proteger a sus hijos, había en realidad proyectado sus propios miedos y frustraciones sobre ellos. ¿Y cuál es la quinta cosa, mamá?, preguntó finalmente, mientras secaba el último plato. Doña Lupita sonrió. La quinta cosa que nunca debes decirle a un hijo es: yo a tu edad nunca, o en mis tiempos, las cosas eran diferentes. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, sus propios monstruos. Cuando invalidamos su realidad comparándola con la nuestra, creamos un abismo de incomprensión. Carmen asintió lentamente. ¿Cuántas veces había usado esas frases, especialmente con Sofía cuando se quejaba del estrés de la universidad? Yo a tu edad ya trabajaba y estudiaba, y nunca me quejaba tanto. Y la sexta cosa, continuó doña Lupita mientras se secaba las manos en el mandil bordado, quizás la más importante, es decirles: ya deberías saberlo. Confucio creía que el aprendizaje es un proceso de toda la vida. Cuando esperamos que nuestros hijos nazcan sabiendo, o que aprendan algo a la primera, les robamos la alegría de descubrir por sí mismos, de cometer errores y crecer a través de ellos. Carmen recordó todas las veces que había perdido la paciencia con tareas escolares, con habilidades que para ella eran obvias, pero que para sus hijos eran nuevas y desafiantes. Ya te lo expliqué 1000 veces. ¿Es que no entiendes? Todos tus compañeros ya saben hacerlo. ¿Sabes qué es lo curioso, mamá?, dijo Carmen mientras se sentaba nuevamente. Nunca te escuché decirme ninguna de esas cosas a mí. Doña Lupita sonrió y tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por el trabajo pero infinitamente suaves en su tacto. Porque mi madre, tu abuela, me enseñó lo que ella llamaba las palabras que rompen corazones, y me juré que nunca las usaría contigo. No siempre lo logré, nadie es perfecto, pero cada vez que me equivocaba pedía perdón y volvía a intentarlo. Eso también es parte de las enseñanzas de Confucio. Reconocer humildemente nuestros errores y trabajar constantemente en ser mejores. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no de manera dolorosa, sino como cuando se rompe un dique y el agua finalmente fluye libre. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Y qué hago ahora, mamá? ¿Cómo reparo todo el daño que he causado? Con paciencia y constancia, como se reparan todas las cosas importantes, respondió doña Lupita. Confucio decía que incluso el viaje más largo comienza con un solo paso. Tu primer paso podría ser una llamada, no para reclamar, sino para escuchar. O quizás una carta donde, en vez de enumerar tus sacrificios, les cuentes cuánto los admiras, por las personas en que se han convertido. Carmen se quedó en silencio, pensando en cómo sería esa llamada, esa carta, en cuántas cosas admiraba de sus hijos y nunca les había dicho, ocupada como estaba en señalar lo que, según ella, hacían mal o podían mejorar. Pero no te equivoques, añadió doña Lupita, con una seriedad repentina. Esto no significa que debas convertirte en un tapete donde tus hijos limpian sus pies. El respeto es mutuo o no es respeto. Confucio también enseñaba sobre la importancia de los límites claros y del ejemplo consistente. No se trata de dejar de guiar a tus hijos, sino de cambiar la forma en que lo haces. Carmen asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de lo que su madre le estaba enseñando. No era solo sobre evitar ciertas frases, sino sobre transformar por completo la manera en que veía su rol como madre. No como dueña de sus hijos, sino como su guía temporal. No como su jefa, sino como su maestra más importante. Ya entiendo por qué Mateo y Sofía siempre hablan de ti con tanto cariño, dijo Carmen con una sonrisa triste. Nunca les has hecho sentir que te deben algo por tu amor. Doña Lupita se encogió de hombros con una modestia genuina.
Solo hice lo mejor que pude con lo que sabía en cada momento. Como tú, como todas las madres desde el principio de los tiempos. La diferencia está en estar dispuesta a aprender y cambiar cuando vemos que algo no funciona. ¿Y crees que no es demasiado tarde para mí? Mateo ya tiene 26, Sofía 23. Ya no son niños que pueda moldear. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero, respondió doña Lupita con convicción. Confucio decía que la mejor época para plantar un árbol fue hace 20 años, y la segunda mejor época es ahora mismo. Carmen sonrió ante la sabiduría simple pero profunda. Se levantó y abrazó a su madre con fuerza, sintiendo en ese abrazo todo el amor incondicional que siempre había recibido de ella, y que ahora entendía que debía dar a sus propios hijos. Si estas palabras te han tocado el corazón, si tú también has sentido ese dolor silencioso de la distancia con tus hijos, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. No solo nos ayudarás a seguir creando contenido como este, sino que podría ser el primer paso para recuperar la conexión profunda que anhelas con tus hijos. Y lo más importante aún está por venir, porque lo que viene ahora podría transformar no solo tu relación con tus hijos, sino la forma en que te ves a ti mismo como padre o madre. Esa misma tarde, Carmen se sentó en el pequeño patio trasero de la casa, bajo el viejo aguacate que había sido testigo de tantos momentos familiares. El sol se filtraba entre sus hojas, creando patrones dorados en el suelo de tierra. Con el celular en la mano, respiró profundo antes de marcar el número de Mateo. 3 tonos, 4. Cuando estaba a punto de colgar, escuchó su voz. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» La preocupación en su voz era evidente. Las llamadas de Carmen se habían convertido en sinónimo de problemas o reclamos. «No, hijo, no pasó nada malo», respondió ella, sorprendida de lo difícil que le resultaba hablar sin su tono habitual de reproche. Solo quería escuchar tu voz». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carmen podía escuchar de fondo los sonidos de una guitarra siendo afinada. «¿Estás componiendo?», preguntó, genuinamente interesada. Otro silencio. Esta vez, de sorpresa. «Sí, estamos preparando un nuevo tema con la banda. Es diferente a lo que veníamos haciendo». Carmen cerró los ojos y recordó las palabras de su madre. La cuarta cosa que nunca debes decirle a un hijo es que sus sueños son imposibles o tontos. «Me gustaría escucharlo algún día», dijo con sinceridad. La sorpresa de Mateo casi podía palparse a través del teléfono. «¿En serio? Pensé que odiabas esta música». «No la odio, hijo, solo tenía miedo de que sufrieras, de que pasaras hambre, de que la vida te golpeara demasiado fuerte». Carmen hizo una pausa, sintiendo cómo las palabras que había contenido tanto tiempo pugnaban por salir. «Pero ahora entiendo que estaba proyectando mis propios miedos en ti, y eso no fue justo». Al otro lado de la línea, Mateo guardó silencio. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si algo se hubiera aflojado dentro de él. «¿Sabes? Tenemos un concierto la próxima semana en el Foro Indie. No es nada grande, pero me encantaría ir», lo interrumpió Carmen antes de que pudiera retractarse. «Si me quieres ahí, claro. ¿De verdad irías?». La incredulidad en su voz le dolió a Carmen, pero entendía perfectamente por qué estaba ahí. «Por supuesto que sí. Estoy orgullosa de ti, Mateo, de verdad». Las palabras salieron con dificultad, no porque no fueran ciertas, sino porque estaban oxidadas por la falta de uso. Carmen se dio cuenta de que no recordaba la última vez que le había dicho a su hijo que estaba orgullosa de él, sin añadir un pero después. «Gracias, mamá», dijo Mateo con una voz que Carmen reconoció inmediatamente. Estaba conteniendo las lágrimas, igual que cuando era niño y trataba de hacerse el fuerte. «Te mandaré la dirección por WhatsApp. Te guardaré un lugar en primera fila». Cuando terminó la llamada, Carmen miró el teléfono como si fuera un objeto mágico. No podía creer lo fácil que había sido, y al mismo tiempo, lo difícil. Fácil porque las palabras de reconocimiento y apoyo fluían naturalmente cuando dejaba de lado su ego y sus expectativas. Difícil porque significaba reconocer que había estado equivocada durante tanto tiempo.
Doña Lupita salió al patio con 2 tazas de té de canela, el favorito de Carmen desde niña. Se sentó a su lado en la vieja banca de madera. «¿Cómo te fue?» Carmen sonrió, con lágrimas en los ojos. «Me invitó a su concierto y sonaba feliz de que yo quisiera ir». Doña Lupita asintió satisfecha. «¿Ves? El cambio comienza con pequeños pasos. Como decía Confucio, el hombre superior hace de la justicia la sustancia y el ritual, el uso de ella. Si la pone en práctica con modestia y la cumple con sinceridad, el mundo está a sus órdenes». Carmen miró a su madre con curiosidad. «Nunca te había oído hablar tanto de Confucio antes». Doña Lupita sonrió mientras soplaba su té. «Tu padre, que en paz descanse, tenía un viejo libro sobre filosofía oriental. Lo leíamos juntos en las noches, después de que ustedes se dormían. Esas enseñanzas me ayudaron mucho cuando él se fue y tuve que criarlo sola». Carmen sintió una oleada de admiración por su madre. Nunca la había oído quejarse de las dificultades que enfrentó como madre soltera. Nunca les había echado en cara los sacrificios que hizo por ellos. «Pero falta lo más difícil», suspiró Carmen. «Sofía, ella siempre ha sido más complicada». «¿Complicada? ¿O simplemente más parecida a ti?», preguntó doña Lupita con una sonrisa sabia. «Ustedes dos son como espejos la una de la otra, por eso chocan tanto». Carmen reflexionó sobre esas palabras mientras contemplaba los últimos rayos del sol entre las hojas del aguacate. Era cierto. Sofía tenía su mismo carácter fuerte, su misma determinación, su misma sensibilidad escondida bajo una capa de aparente dureza. Confucio enseñaba que nuestros hijos no son extensiones de nosotros, sino seres únicos con su propio camino, continuó doña Lupita. Cuando vemos en ellos nuestros propios rasgos, especialmente los que no nos gustan de nosotros mismos, tendemos a ser más duros, más críticos. Carmen asintió, recordando todas las veces que había criticado a Sofía por ser terca o demasiado sensible, exactamente las mismas críticas que ella había recibido en su juventud. «¿Qué me sugieres que haga con ella?» «Las palabras escritas a veces llegan donde las habladas no pueden», respondió doña Lupita. «Un mensaje, una carta, algo donde puedas expresarte sin la carga emocional que viene con verse cara a cara o escucharse en tiempo real». Esa noche, después de cenar, Carmen se sentó en la pequeña mesa de la habitación de invitados con una libreta que había comprado en el mercado local. No un mensaje de texto, no un email, una carta real, escrita a mano, como las que solía escribir cuando era joven. «Querida Sofía», comenzó, y las palabras fluyeron como agua de manantial. Le escribió sobre lo orgullosa que estaba de la mujer en que se había convertido, de su independencia, de su valentía para seguir su propio camino. Le pidió perdón por las veces que la había hecho sentir que su amor era condicional, por las comparaciones injustas, por no haber sabido escuchar sus sueños sin juzgarlos. «No te escribo para pedirte que vengas a mi cumpleaños», escribió, hacia el final. «Te escribo para decirte que te amo exactamente como eres, no como imaginé que serías, y que tu lugar en esta casa y en mi corazón siempre estará esperándote, sin condiciones ni expectativas». 2 días después, Carmen fue a la oficina de correos del pueblo y envió la carta a la dirección de Sofía en la Ciudad de México. No esperaba una respuesta inmediata. De hecho, se había preparado para no recibir respuesta en absoluto. Como le había dicho doña Lupita, el amor verdadero da sin esperar nada a cambio. El viernes siguiente, Carmen se vistió con especial cuidado para el concierto de Mateo. Se puso un vestido sencillo pero bonito, y doña Lupita le prestó unos aretes de plata que habían pertenecido a la abuela Concepción. «¿Estás nerviosa?», observó doña Lupita mientras Carmen revisaba por tercera vez la dirección del foro en su teléfono. «¿Y si no le gusta que vaya? ¿Y si piensa que lo estoy vigilando o juzgando?». Doña Lupita tomó las manos de su hija entre las suyas. Confucio decía: «Cuando es evidente que los objetivos no pueden ser logrados, no ajustes los objetivos, ajusta los pasos para llegar a ellos».
Tu objetivo es reconectar con tu hijo, mostrarle tu apoyo. Si hoy parece incómodo o distante, no abandones ese objetivo, solo ajusta tu enfoque. El Foro Indie resultó ser un pequeño local en un barrio bohemio de la ciudad. Cuando Carmen llegó, ya había una fila considerable de jóvenes esperando para entrar. Se sintió fuera de lugar entre tantas chaquetas de cuero y cabellos de colores, pero respiró profundo y recordó por qué estaba allí. Una vez dentro, se sorprendió al ver que había un asiento reservado en primera fila con un pequeño cartel que decía Mamá de Mateo. El gesto la conmovió profundamente. Cuando las luces bajaron y la banda salió al escenario, el corazón de Carmen dio un vuelco al ver a Mateo. Parecía otra persona con su guitarra, confiado, radiante, en su elemento. La música era más intensa de lo que solía escuchar, pero había algo hipnótico en ella, algo auténtico que resonaba incluso a través de los acordes más agresivos. En medio del concierto, Mateo se acercó al micrófono. La siguiente canción la escribí hace unos años, en un momento difícil. Se llama Caminos Paralelos, y hoy quiero dedicársela a alguien especial que está aquí por primera vez. Sus ojos encontraron los de Carmen en la oscuridad, y ella sintió que algo se reparaba entre ellos, algo que ni siquiera sabía que estaba roto hasta ese momento. La canción hablaba de dos personas que se aman, pero no logran entenderse, que caminan en líneas paralelas, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Carmen reconoció en las letras el dolor de su hijo, su frustración, pero también un profundo amor que nunca había desaparecido. Cuando terminó el concierto, Mateo la presentó a sus compañeros de banda. «Ella es mi mamá», dijo con un orgullo que Carmen no le había escuchado en años. De regreso a casa, en el autobús nocturno, Carmen pensaba en todo lo que había aprendido en los últimos días, en cómo pequeños cambios en sus palabras y actitudes habían comenzado a sanar heridas antiguas. No era un proceso mágico ni instantáneo, pero era real. Al llegar a casa tarde en la noche, se sorprendió al ver luz en la cocina. Al entrar, encontró a doña Lupita sentada a la mesa con una joven que le daba la espalda. Cuando la joven se giró, Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Sofía?». Su hija se levantó, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. En sus manos sostenía la carta que Carmen le había enviado, ahora arrugada de tanto leerla. «Recibí tu carta», dijo Sofía con voz entrecortada, «y tomé el primer autobús que encontré». Carmen abrió los brazos y Sofía corrió hacia ella como cuando era niña y tenía una pesadilla. Se abrazaron fuertemente, en silencio, mientras doña Lupita discretamente salía de la cocina para darles privacidad. «Pensé que ya no me querías», susurró Sofía entre lágrimas, «que te había decepcionado tanto que ya no había vuelta atrás». Carmen se separó lo suficiente para mirar a su hija a los ojos. «Nunca, escúchame bien, nunca podría dejar de quererte. No importa lo que hagas, lo que decidas, los errores que cometas. Mi amor por ti es incondicional». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «¿Entonces no te importa que haya cambiado de carrera? ¿Que ya no estudie administración, sino artes visuales?» Carmen respiró profundo, consciente de que su respuesta era crucial. Recordó las palabras de su madre sobre los sueños de los hijos. «Lo único que me importa es que seas fiel a ti misma», respondió con sinceridad. «Que sigas el camino que te haga feliz, no el que yo o alguien más haya trazado para ti». Esa noche, las tres mujeres se quedaron hasta tarde en la cocina, hablando como nunca antes lo habían hecho. Sofía les mostró su portfolio digital, lleno de fotografías y diseños que revelaban un talento que Carmen nunca había notado, demasiado ocupada en lamentar que no siguiera el camino seguro que ella había planeado. «Tu abuela me estaba contando sobre Confucio y sus enseñanzas», dijo Sofía mientras compartían un chocolate caliente. «Es fascinante cómo algo tan antiguo puede ser tan relevante hoy». «La sabiduría verdadera no caduca», respondió doña Lupita con una sonrisa. «Como el amor de una madre, solo se transforma y se adapta, pero nunca desaparece». A la mañana siguiente, Carmen despertó con el sonido de risas provenientes del patio. Al asomarse por la ventana,
Vio a Sofía ayudando a doña Lupita a recoger aguacates mientras conversaban animadamente. La escena le recordó a su propia infancia, a los momentos compartidos con su abuela en ese mismo patio. El ciclo continuaba. Las enseñanzas pasaban de generación en generación, no a través de grandes discursos, sino de pequeños momentos de conexión genuina. Más tarde ese día, recibió un mensaje de Mateo. ¿Te gustó el concierto? Estamos pensando en grabar un EP y necesitamos fotos profesionales para la portada. Sofía me contó que ahora se dedica a eso. ¿Crees que le interesaría trabajar con nosotros? Carmen sonrió al leer el mensaje, maravillada por cómo las cosas comenzaban a alinearse por sí solas, sin su intervención, sin su control. Solo había necesitado dar un paso atrás, confiar y amar sin condiciones. En la cocina, ayudando a su madre a preparar el almuerzo, Carmen reflexionó sobre todo lo que había aprendido. ¿Sabes qué es lo más sorprendente, mamá? Que al dejar de decir esas 6 cosas dañinas, automáticamente empecé a decir las que sí debería decir. Doña Lupita asintió mientras picaba cilantro fresco. Eso es exactamente lo que enseñaba Confucio, que al cultivar ciertas virtudes, otras florecen, por sí solas, y que al eliminar ciertas palabras y actitudes negativas, creamos espacio para que surjan las positivas. Como dejar de comparar a mis hijos con otros, reflexionó Carmen, y en su lugar comenzar a valorar su individualidad. Exactamente. Sonrió doña Lupita. O dejar de recordarles tus sacrificios y, en cambio, mostrarles gratitud por la alegría que han traído a tu vida. O dejar de amenazar con retirarles mi amor, continuó Carmen. Y en vez de eso, reafirmarles que mi amor es incondicional, pero que el respeto es una calle de doble sentido. En el patio, Sofía acomodaba su cámara para tomar fotos del aguacate centenario, preparando un regalo sorpresa para su abuela. Mateo había prometido venir el domingo con su guitarra para tocar algunas canciones después del almuerzo. Carmen observaba todo esto con una nueva sensación de paz. No era una madre perfecta, nunca lo sería. Seguiría cometiendo errores, seguiría aprendiendo, pero ahora entendía que ser madre no significaba ser dueña de sus hijos ni arquitecta de sus vidas. Era más bien ser guardiana de su espacio para crecer, testigo de su evolución, refugio seguro en los momentos difíciles. Confucio decía que la familia es la base de la sociedad y que cuando las familias viven en armonía, todo lo demás cae en su lugar, comentó doña Lupita mientras servía el almuerzo. Pero esa armonía no se logra controlando a los demás, sino controlándonos a nosotros mismos. Carmen asintió, comprendiendo finalmente la sabiduría profunda detrás de PMCM, algo tan aparentemente simple como cuidar nuestras palabras. Porque las palabras tienen el poder de construir puentes o levantar muros, de nutrir el alma o de enfermarla. Esa tarde, mientras los 3 generaciones compartían historias y risas alrededor de la mesa, Carmen entendió que había encontrado nuevamente el camino a casa. No a la casa física donde había crecido, sino a ese espacio sagrado donde los corazones se encuentran sin máscaras ni defensas. Ese lugar que Confucio habría llamado la armonía familiar, y que doña Lupita, con su sabiduría sencilla pero profunda, simplemente llamaba amor verdadero. Y tú, que has llegado hasta aquí, quizás reconozcas en esta historia algo de tu propia vida, de tus propias luchas como padre o madre. Quizás hayas dicho alguna de esas 6 frases que nunca deberíamos decir, o quizás las escuchaste de tus propios padres y ahora cargas con esas heridas. Pero recuerda las palabras de Confucio. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Nunca es tarde para cambiar la dinámica, para sanar las heridas, para construir nuevos puentes. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a que le des like a este video y compartas tu propia experiencia en los comentarios. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. En esta comunidad encontrarás apoyo, comprensión y herramientas prácticas para fortalecer los lazos familiares desde la sabiduría ancestral. Porque al final del día, como diría Confucio, el hogar es donde comienza el amor, y el amor es
el lugar donde acaba el sufrimiento. Y recuerda, las palabras más importantes no son las que pronunciamos, sino las que vivimos día a día con nuestro ejemplo. Porque nuestros hijos puede que no siempre escuchen nuestros consejos, pero jamás dejarán de observar nuestras acciones. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el maravilloso y desafiante camino de la crianza consciente.